Así que, cuando ya más próximo a nosotros, cineastas como Sam Mendes han querido retratar cómo es la vida en esa ciudad dispersa, lo ha hecho admirablemente en American Beauty, donde ven a Annette Bening sosteniendo esas rosas que corta y que dan nombre a la película. American Beauty, una variedad de rosas que tiene dos peculiaridades. Y es que no tiene espinas, pero tampoco tiene olor. Y que es la imagen de la ciudad americana. Ese suburbio sin espinas, pero también sin olor. Los nuevos urbanistas americanos intentaron, ante las evidentes deficiencias de ese modelo de ocupación del territorio, darle una vuelta de tuerca, ¿no? Y hacerlas todas una ciudad jardín, pero un poquito más compacta. Y lo propusieron, y les pongo aquí la comparación, en el show de Truman, que está, digamos, rodado, como saben, en una ciudad creada por los nuevos urbanistas en Florida. Entonces, el contraste entre la American Beauty que tienen arriba con Kevin Spacey y luego el show de Truman muestra solamente el empeño de algunos urbanistas americanos por reformar esa ciudad insostenible. Pero, desde luego, no es suficiente. No es suficiente. Y permítanme que lo diga, no es solo American Beauty, no es solamente un fenómeno americano. Esto que ven aquí está en Moscú, así que también Russian Beauty. Esto que ven aquí está en Shanghái, así que Chinese Beauty. No, por doquier esta urbanización ha colonizado el globo. Y aunque la vemos verde, su realidad es más bien marrón, es más bien oscura. Esta es la realidad de esta urbanización. Esto es lo que estamos haciendo con el territorio, con estas urbanizaciones que crecen sin medida, sin medida, y que, por supuesto, consumen cantidades ingentes de territorio. Consumen cantidades ingentes de tiempo en los desplazamientos entre la casa y el trabajo. Consumen más material para construir las casas y las infraestructuras y las carreteras y las autopistas. Consumen más energía en los coches, en la calefacción de las casas. En todos los sentidos son indeseables. ¿Cuáles son las consecuencias más evidentes de esa ciudad dispersa? Les enumero, simplemente les enumero porque la simple enumeración ya es suficientemente indicativa de todo lo que yo tendría que decirles sobre ello. Hace muy caros determinados servicios básicos o primarios, es decir, la enseñanza primaria, la enseñanza secundaria, desde el momento en que hay que acceder desde puntos muy distantes al lugar donde se imparte el servicio. Incrementa el consumo energético, sobreexplota determinados recursos naturales, no solamente el territorio, sino el agua, la energía, etc. Hay una clara pérdida de biodiversidad, hay una segregación espacial. Quienes no pueden romper la barrera del espacio porque carecen de recursos suficientes, no tienen acceso a determinados servicios. Se está produciendo un declive económico de centros urbanos con una gran historia, centros que se quedan desiertos, vacíos, subocupados, y está teniendo lugar graves desequilibrios territoriales en cuanto a las haciendas locales, a su propia financiación. Aquellos son desequilibrios temporales y estructurales. Aquellos municipios que se han beneficiado de ese boom urbanístico han tenido una financiación muy distinta a aquellos que no han podido gozar de esta ventaja. Una de las cosas más trágicas, a mi modo de ver como geógrafa, que se ha hecho en nuestros países y muy en particular en el nuestro, es deshacer los barrios históricos, ¿no? Bajo la idea de que estaban muy densos, que eran muy insalubres, que es evidente, pero en vez de, que en Italia se ha hecho mucho menos, por ejemplo, incluso en Francia, y ya Víctor Hugo decía que era una barbaridad cargarse los centros históricos, pero en fin, ese era el planeamiento del siglo XIX. El planeamiento del XX ha seguido siendo la ley del suelo, era una ley de ensanche, y curiosamente, cuando se plantea la desregulación de la libertad, de la liberalización del suelo, se hace aún mucho más ensanche. En los años 90, como les decía, hubo muchísimo debate en particular. Recuerdo que el anterior presidente del Banco de España, que fue anterior presidente del Tribunal de la Competencia, ¿no?, Fernández Ordóñez, tuvo un papel Miguel Ángel Fernández Ordóñez tuvo un papel particularmente célebre en que decía: algo pasa si el precio del suelo en Madrid es 3 veces más caro que en Nueva York. Liberalicemos el suelo. Bueno,
pues algo pasaba, sin duda, pero ha seguido pasando algo parecido porque sigue siendo muchísimo más caro y no se ha resuelto ningún problema. En los años 90 se liberalizó el suelo y en Madrid particularmente las medidas de liberalización o desregulación del suelo han sido particularmente importantes.